A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. Amigos, bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, aquí en la señal de Telesucesos, señal abierta, suscripción, distintas plataformas además digitales, así que por cualquier lado ustedes no se pueden perder la señal de nuestro canal y de este programa, donde tenemos realmente siempre personajes interesantes. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Ramiro Montenegro López. Él es un doctor neurólogo que vino a los 10 años de edad más o menos a la capital de la República. Fue de los primeros médicos que hizo la rural, además, en el Ecuador, autor de lo que es la medicina rural en el Ecuador, historia de la medicina rural en el Ecuador, un dirigente, ex dirigente, digámoslo así, de Sociedad Deportiva Aucas, que acaba de quedar campeón y por primera vez a la Libertadores, además, es decir, en un año histórico, el año pasado, el año 2022. Eso está fresquito y estamos cerca del debut, por supuesto, internacional en Libertadores de Sociedad Deportiva Aucas. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias, buenos días. Tengo mucho gusto de saludarle a usted y a la amplia televidencia y dispuesto para conversar acerca del tema que usted proponga y en ese sentido estoy medio preocupado, no me vaya a hacer preguntas capciosas. Bueno, las capciosas las dejamos para afuera de cámara, ¿no, doctor? Doctor, usted viene a los 10 años de edad, así es a Quito, usted no nació aquí en Quito. Bueno, no nací yo en Quito, pero soy quiteño. Ya por adopción, por méritos. Resulta que, como todo ecuatoriano, tenía yo mi cédula de identidad y en algún momento se me perdió esa cédula de identidad y fui al registro civil a sacar una nueva cédula. En aquella época, cuando el registro civil funcionaba en La Mejía y Guayaquil. Recordará usted. Claro, ese edificio que luego lo botaron. Lo derrocaron y ahora es un parquecito así ahí, es, ¿verdad? ajá. Y ese registro civil en esa época era un desastre porque la gente iba y se limpiaba las manos en las paredes, lanzaban los papeles por donde sea. Pero bueno, me entregaron la cédula y la tomé, me puse en el bolsillo de la camisa y me fui. Unos días después reviso la cédula y misteriosamente resultó que era yo quiteño, porque constaba en la cédula que soy nacido en la parroquia González Suárez de la ciudad de Quito. Ante esa situación me fui yo al registro civil. Para mí un honor que me confieran esa dignidad de ser quiteño, ¿no? Pero también yo sentía orgullo de ser provinciano. Yo soy nacido en San Miguel de Bolívar, en la provincia de Bolívar. Y fui a pedir que me rectifiquen los datos. Y la persona que me atendió me dijo que para hacer ese tema de rectificación de datos tenía yo que seguir un juicio civil. Pero ¿cómo si los que se equivocan son ustedes? ¿Cómo voy a seguir yo juicio civil? Entonces más bien me quedo nomás con mi cédula tal como está. Así que en la cédula dice que soy nacido en la parroquia González Suárez de la ciudad de Quito, pero en realidad soy nacido en San Miguel de Bolívar, provincia de Bolívar. Además de eso yo le decía yo digo siempre que de acuerdo con la cédula real de agosto de 1563 se establecieron los límites de la Real Audiencia de Quito. Por el norte desde el puerto de Buenaventura en Colombia hasta Paita, Piura y otras localidades en el sur, en lo que es ahora el Perú, o lo que ha sido entonces, siempre quiteño el Perú. También por ese lado. Y entonces todos los que nacimos en esta circunscripción somos quiteños, porque este país debió llamarse Quito y no Ecuador. De modo que por esos dos motivos yo soy quiteño, pero además de eso porque podríamos decir ya juré la bandera desde que llegué a los 10 años, traído por nuestro padre, que siempre pensaban ellos en dar una buena educación a sus hijos. ¿Cómo se llamaba su padre? Mi padre se llamó Alberto Montenegro Gaibor. ¿Qué oficio tenía él? En ese aspecto quiero hacer un pequeño relato también. Yo tuve un tío que se llamó Carlos Montenegro Aguilar.
Era un hombre muy notable, porque fue presidente de la segunda sala de la Corte Suprema de Justicia, era un abogado distinguido, fue también concejal de Quito y fue cónsul del Ecuador en Piura. Entonces, este tío, que era un personaje, le consiguió un puestito de amanuense a mi padre en un juzgado que en aquel entonces llamaban los juzgados cantonales. Y claro, mi padre era un hombre despierto, inteligente, y rápidamente se instruyó mejor que haber ido a la universidad, y fue ascendiendo luego a secretario del juzgado. Y cuando ya estuve en una posición relativamente cómoda, nos trajo a la familia para que podamos educarnos acá. Y yo terminé la primaria en una escuelita de barrio. En el barrio La Libertad hay una escuela que se llama Daniel Enrique Proaño. Ahí terminé la primaria y luego seguí mis estudios en el Colegio Nacional Montúfar. ¿Su madre? Mi madre igual, tanto mi padre como mi madre son oriundos de San Miguel de Bolívar. Mi madre, como era lo habitual en esa época, dedicada simplemente a las tareas de la casa, las simplemente tareas del hogar, entre comillas, ¿no? dedicada a criar a sus hijos. Así es. Doctor, y hablábamos antes de la entrevista, el apellido Montenegro, ¿de dónde viene? ¿De dónde es originario? Les contaba que el apellido Montenegro tiene origen español, como muchos de los apellidos que tenemos acá en el país. Y este apellido se deriva de don Diego de Almagro. Diego de Almagro. Diego de Almagro, es decir, es el personaje conocido porque fue compañero en la conquista del Perú de Francisco Pizarro. Pero Diego de Almagro sale de España y llega a Panamá. El verdadero nombre de Diego de Almagro es Diego Montenegro Gutiérrez. Ese es el apellido de él, español, originario de nacimiento, y cuando llega acá se lo empieza a llamar de Almagro porque era de esa población. Ya desde allá se le conocía como Diego de Almagro, porque en esa época la gente adoptaba como apellido el nombre del pueblito donde habían nacido, de ahí que, por decir algo, Diego de Almagro, Pedro de Alvarado, Jacinto de Evia, y muchos de los españoles tenían que en el apellido ponían de la localidad de donde procedía. Y Diego de Almagro pues es un personaje que nació en un pueblito llamado Almagro, pero repito, su verdadero nombre fue Diego Montenegro Gutiérrez, y este señor llega a Panamá y ahí toma como su esposa, como su mujer, a una nativa panameña, a la que bautizaron con el nombre de María Martínez. Y con ella tuvo varios hijos, de los cuales unos fueron para el norte de Panamá, a los países centroamericanos, otros fueron para Venezuela, otros para Colombia. Y de Colombia pues ya hacia el sur, ya se extendieron hacia el sur. Y aquí en el país son varios los focos de origen de los Montenegro, porque hay montenegros en el Carchi, montenegros en la provincia de Bolívar. Richard Carapaz Montenegro, por ejemplo. Por ejemplo, a propósito de eso, cuando hago referencia, y como es un gran campeón, digo, es mi primo. soy primo de Richard Carapaz Montenegro. Así es la historia del apellido, pero que resulta un poco interesante y desconocido, porque si preguntamos a la gente si saben de Diego Montenegro, nadie le conoce, ¿no? Pero si preguntamos de Diego de Almagro, ahí le conoce gran parte de la población. Por supuesto. ¿El colegio usted lo hizo en el Montúfar? En el Colegio Nacional Montúfar, y de pasito quisiera dar unas palabritas de homenaje a ese gran colegio, porque la educación que recibí en ese colegio, que era de los mejores de la ciudad de Quito, recibí una educación tan sólida que me permitió ingresar a la Facultad de Medicina sin ningún tipo de inconveniente. De los
jóvenes que nos graduamos en el Montúfar, fuimos a la Facultad de Medicina de la Universidad Central, donde se tomaba un examen de ingreso en esa época. Nos presentamos 10 compañeros y de los 10 aprobamos 9. Y el compañero que no aprobó luego fue comandante general de la Marina. Así que eso demuestra que el colegio nos dio una educación sumamente sólida, y lastimosamente me extraña que en la actualidad no destaque en ningún sentido el Colegio Montúfar, y eso le hemos presentado como una preocupación de los exalumnos al rector de ese colegio, que debería haber seguido ese trayecto tan distinguido que tuvo el colegio en los años pasados. Esta época en la que usted se graduó, que debe de haber sido mediados de los años 60 más o menos, doctor, usted ya era hincha del Aucas. Bueno, yo creo que nací hincha del Aucas. Pero en realidad soy hincha del Aucas desde el día que llegué, digamos unos pocos meses después de lo que llegamos a Quito. Y soy hincha del Aucas porque los niños, en cualquier época que sea, siempre tienen la tendencia de apoyar o agregarse al equipo campeón, al equipo exitoso, y en esa época el Aucas era el equipo más importante que tenía la ciudad de Quito. ¿Cuál era el rival tradicional? ¿El España tal vez en esa época? Bueno, en esa época el campeonato provincial se realizaba solamente entre 4 equipos, y los 3 eran rivales de cuidado, ¿no? Porque eran muy buenos equipos, el España, Liga Deportiva Universitaria, y el Deportivo Quito. El fútbol profesional se inició en el año 1954 y el campeonato se jugó entre estos 4 equipos. Y por supuesto que no solamente que nos hicimos hinchas, digo nos hicimos porque estoy tomando en cuenta a un hermano mío, no nos hicimos hinchas solamente porque el Aucas era el que más sonaba, el más nombrado, el que tenía muy buenos resultados, sino que también contaba con unas figuras memorables, como es el caso de Gonzalo Pozo Ripalda, que a futuro sirvió para que, perdón la inmodestia, yo soy el autor de haber escogido el nombre de Gonzalo Pozo para el estadio de Aucas. Y Posito, que en ese entonces era nombrado, es el que nos arrastró hacia que nosotros nos hagamos hinchas del Aucas. Así es. ¿Y la mayoría de las personas en ese tiempo eran hinchas del Aucas? El 90% de la gente que le gustaba el fútbol era hincha del Aucas en los años del 45 hasta el 55 más o menos. Tanto es así que un directivo de liga ya desaparecido hizo una declaración que decía que cuando se juega el partido Aucas Liga en el estadio del Arbolito, en la tribuna había unos 50 hinchas de la liga, y en las generales había unos 800 hinchas de la liga, pero que todo el resto del Aucas, todo el resto de la gente era hincha del Aucas. Es decir, mayoritariamente, diga usted, que ese estadio tenía una capacidad para 12,000 personas. De esas 12,000 personas, 850 eran hinchas de la liga y el resto eran todos auquistas. Hinchas del Aucas. Así era la hinchada enorme que tenía el club. Vamos haciendo ahí un paralelismo. Usted entra entonces luego a la Universidad Central del Ecuador a seguir medicina. En el año 1962 rendimos el examen de ingreso y gracias a Dios aprobé el examen y empecé a estudiar medicina. En esos estudios permanecí hasta el año 1970, en que egresamos de la universidad, y cuando nos íbamos a graduar, don José María Velasco Ibarra se declara dictador y cierra la universidad, porque había mucha protesta, mucha inconformidad en esa época, y había las famosas manifestaciones, de manera que el doctor José María Velasco Ibarra se declaró dictador y
clausuró la Universidad Central. Previo a graduarse. Previo a graduarnos. Pero también tuvo el gran mérito el doctor José María Velasco Ibarra, y por eso, entre otras muchísimas cosas que él hizo en su trayectoria política, hay que reconocerle que es el autor de haber aprobado el Plan Nacional de Medicina Rural en el año 1970, en julio de 1970, y ese es un plan que le cambió completamente la forma o al sistema de atención de la salud pública. Fue un viraje total en relación a cómo antes se desenvolvía la salud pública, y ese es un tema que le hizo muchísimo bien a todo el país. Usted es la primera generación de médicos que hicieron la rural. Entonces. Nosotros, los médicos que nos graduamos en la facultad en el año 1970, somos los pioneros de la medicina rural. Y nos distribuimos por, en muchos casos, las parroquias más pobres del país. ¿Usted dónde estuvo? Yo estuve en un pueblito cercano a Guayaquil, a 28 kilómetros de Guayaquil. En ese sentido también tengo una anécdota, porque la parroquia donde yo debía realizar el año de medicina rural se llama la parroquia Pedro J. Montero, General Pedro J. Montero. Bueno, entonces, como estaba perteneciente al cantón Yaguachi, en la provincia del Guayas, unos días antes de ya iniciar mi trabajo, fuimos a conocer dónde nos había tocado, con otros 4 compañeros que también les tocó en diferentes parroquias, una en Mariscal Sucre, otra en una parroquia que se llama Lomas de Sargentillo y otra que se llama Pedro Carbo, y a mí me tocó en Pedro J. Montero, de manera que ubicamos rápidamente las parroquias citadas. Pero al preguntar dónde está la parroquia Pedro J. Montero, no sabía nadie. Y ahora decía yo, ¿dónde me habrá tocado? Coincidencialmente, en esa época estuvo de jefe de la base de Taura un primo mío, que era de la FAE, era coronel de la FAE, y con él, averiguándole, me dice, es aquí un pueblito que está a 2 kilómetros, pero nadie le conoce como Pedro J. Montero, la gente le conoce con el nombre de Boliche. Entonces, preguntado dónde está Boliche, ahí sí todo el mundo decía, está aquí nomás, y en realidad está a 2 kilómetros de Milagro. La base de Milagro. Ya. A 2 kilómetros de Milagro, a 2 kilómetros de la base de Taura y a 28 kilómetros de Guayaquil. De manera que estaba prácticamente en la ciudad. Pues, ¿no? Así, estaba dando las vueltas ahí mismo usted. Ahí ejercí mi año de medicina rural, y créase que debo haber hecho algo, porque después de 50 años de haber estado yo ahí, la gente me hizo un homenaje ahora después de 50 años, porque yo soy el primer médico que hice la medicina ahí. Y claro, todos los compañeros de esa promoción hicimos nuestra tarea en diferentes parroquias y en diferentes provincias, y eso le dio pues un cambio trascendental a la salud pública. La neurología, doctor. La neurología, en cambio, luego de que terminé mi año de medicina rural, vine al Hospital Carlos Andrade Merín, que también coincidencialmente en ese mismo año, en 1970, se inauguró. De manera que yo también soy de las personas que trabajábamos en el hospital en el año 1970, cuando se inauguró, 30 de mayo de 1970. Terminé la rural y regresé al hospital para hacer mi residencia, y luego de 3 años que hice la residencia en Andrade Marín, tuve la suerte asimismo de lograr una beca para hacer mi posgrado de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en uno de los 7 centros más importantes del mundo para la preparación de gente en el área de neurología,
que es el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México. De México. Ahí estuvo usted ¿cuánto tiempo? Ahí estuve, hice mi posgrado 3 años, y claro, después de los 3 años, una vez que me gradué ya de especialista, tuve la oportunidad de quedarme trabajando en la Universidad Autónoma de Guadalajara, porque me llevaron un contratito para que firme, pero yo dije, no, me quiero ir a mi país a ver qué está pasando por allá. Y a los 5 días de lo que llegué, ya me hice cargo de la jefatura de neurología del Andrade Marín en calidad de jefe encargado. Un año después intervine en el concurso respectivo, porque en esa época, para ser médico del Hospital Andrade Marín o de cualquiera de los hospitales del Seguro Social, había que ganar un concurso. Y eso le daba una gran calidad al staff médico. Y en junio de 1979 gané el concurso y de ahí para adelante fui jefe del servicio de neurología del Andrade Marín hasta el año de mi jubilación. En el año 2013 me jubilé, pero estuve ligado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante 43 años. Muy bien. ¿Cómo llega a la dirigencia del AUCAS, del equipo de sus amores? En el año 1978 era presidente del club un señor que también es reconocido, se llamaba Jaime Bowen. Y el equipo no andaba bien, ¿no? Era la época en que la máxima aspiración era defender la categoría. Esa era la máxima aspiración en esa época. Y yo decía, para mi reflexión interna, que yo no debería ser un hincha como la mayoría, que solo protesta, que grita, que reclama, sino que debería ser proactivo, de dar algún tipo de contribución para tratar de cambiar esa situación. Y empecé a ser directivo en carrera. Me incorporé a la primera directiva en calidad de uno de los últimos vocales suplentes. Ya. Luego pasé a ser de los primeros suplentes, porque eran 10 vocales principales y 10 suplentes. Luego de ser de los primeros suplentes pasé a los últimos de los principales, después a los primeros de los principales, luego fui vicepresidente y finalmente en el año 1994 todos los que integraban la directiva me pidieron que yo asuma la presidencia. 1994. Nadie quería hacerse cargo del club. Todos rehuían y me pidieron que yo asuma la presidencia. Tomé la decisión de trabajar en el año 94 y de ahí para adelante fuimos haciendo cosas de manera que en realidad cambió la historia del club. Estuvieron cerquita de llegar a la Libertadores, de ser campeones en el 2004 sobre todo, recuerdo yo. En varias ocasiones, pero es triste decirlo, pero no llegamos por intervención perversa en muchos casos de sus árbitros. Nos hacían pedazos en los arbitrajes. De ahí que en la actualidad digo yo que aparte del buen trabajo que ha hecho la directiva actual, que ha tenido grandes decisiones, uno de los aciertos más importantes de la dirigencia actual del señor Danny Walker, que es el presidente, es haber contratado el VAR para todos los partidos. Esta vez el AUCAS logró el campeonato por la confluencia de varios factores. El uno es el trabajo que se comenzó a hacer desde el año 1991, es decir, ya son 30 años. Segundo, la gran gestión de la directiva actual. Y tercero, el haber contado con el VAR. 4 partidos en el año 2022. Los más importantes, los más decisivos. Contra rivales. No, los 4 partidos ganamos
por decisión del VAR. Y 4 partidos por 3 puntos son 12. Sin esos 12 puntos no hubiésemos llegado a la final. El VAR detectó los... Claro, el árbitro no pitó, pero el VAR le llamó y le dijo... No pitaron hay los determinada árbitros. infracción. Ajá. Y con el VAR se detectaron las fallas, en este caso los tiros penal que cobrados significaron victorias para el Aucas frente a Cumbayá, frente a Barcelona, frente al Deportivo Cuenca. Entonces, con esos 12 puntos, lógicamente que se logró estar en la final, y ya el resto ya es conocido por todos, ¿no? De manera que ya estoy craneando, como se dice vulgarmente, para escribir mi próximo libro que se llamará Bendito VAR. Bendito VAR. Pero usted acaba de presentar otro libro, ¿no? Que era Sí. Aucas de segunda a campeón, algo así se llama. Es el cuarto tomo de la historia de Aucas, que se llama así, de segunda a campeón. Es la historia desde el año 2005 hasta el 2022. Ahí está relatado, como los tomos previos, la intervención del Aucas en los campeonatos nacionales y los temas de historia, de vivencias del club a lo largo del tiempo. Así es. Entonces, el año 2022, el año de la consagración. ¿Cómo se ha portado el Aucas? Supongo los hinchas son muy gratos con usted. ¿Cómo se ha portado la directiva? El año pasado usted incluso no podía conseguir entradas para esos partidos decisivos. ¿Cómo ha sido el trato hacia un dirigente importantísimo de carrera, que usted dijo desde el año 78 y ya en la presidencia desde el año 94 del Aucas? Bueno, yo en lo posible he tratado de no causar inconvenientes a los directivos, al propio club, y simplemente me he comportado como cualquier hincha. No es hacer fila, comprar la entrada. En el último partido, por ejemplo, tuve que valerme de un ex buen contribuyente del club, y a través de él logré un boleto para entrar a la final. Es el señor Patricio Johnson, que fue ministro de la producción en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Claro. Ahí hay un grupo de lo que yo les llamo los notables del Aucas, ¿no? Están Mauricio Pozo, que es hijo de Gonzalo Pozo y ex ministro de Economía. Ajá. Está Patricio Zuquilanda, el ex ministro de Relaciones Exteriores. Está Patricio Johnson, que es el ex ministro de la Producción. Está Javier Ponce. Y así hay algunos notables personajes notables. Por ejemplo, a ellos debería el Aucas enviarles un boleto, porque son gente que le ha contribuido con servicios, con aportes. Por ejemplo, el doctor Patricio Zuquilanda, en esa época, en el año 2004, ministro de Relaciones Exteriores, a través de la vía diplomática nos ayudó a conseguir la transferencia del Team Delgado desde el Southampton de Inglaterra al Aucas, hablando directamente el embajador del Ecuador en Inglaterra con el presidente del Southampton. El mismo año en el que estuvo René Higuita, además, en el Aucas. El mismo año que estuvo René Higuita, que teníamos una constelación de buenos jugadores. Con Luis Fernando Suárez, que después se fue a la selección en el momento decisivo del Aucas. Luis Fernando Suárez, sí, con él logramos ganar la primera etapa larga. Que estuvo ahora dirigiendo a Costa Rica en el Mundial. Sí, que me acaba de llamar hace 4 o 5 días. Y él es el hombre más agradecido conmigo en mi relación con las diferentes personas en la dirigencia, ¿no? Él reconoce que gracias a mí, dice él, que gracias a mí ha llegado a donde está, porque yo le contraté cuando nadie se acordaba de él. Estuvo viviendo en Medellín, que es su ciudad natal, completamente alejado del fútbol, porque nadie le contrataba. Yo le contraté y la verdad es que hizo una gran campaña. Ganamos la primera etapa del campeonato del año 2004.
Y si es que en aquella época hubiese sido la normativa como es actual, al ganar la primera etapa, automáticamente finalista, y automáticamente Copa Libertadores, pero no se contemplaba eso en esa época. Y en la segunda etapa del campeonato, en los dos partidos que nos tocó jugar con el Barcelona, los árbitros nos dejaron afuera. Así es, sumado a eso a que ya estaba sancionado Reneguita, a que el Team Delgado tenía además, el empresario solicitaba dinero adicional, ¿no?, por su participación dentro de lo que es Sociedad Deportiva Aucas. Pero teníamos un buen equipo, de manera que si bien es cierto, Higuita y Delgado eran jugadores muy importantes, pero si hubiese respondido el equipo, estuvo respondiendo bien, pero este tema de estos jueces del arbitraje es trágico, ¿no? Nos dejaron afuera. Doctor, usted estuvo inmiscuido también en el tema político, en la política. Sí, y debo decirle claramente que busqué yo una posición política para beneficiarle al club, porque si no se tiene alguna cuota de poder político, no se logra que el poder político le beneficia a determinada institución, a determinado grupo. Y al lograr la consejería, porque fui consejero provincial, a través de esa relación en el Consejo Provincial, pude construir el complejo deportivo del club, con los aportes que me dio tanto la prefectura como la alcaldía de Quito. En ese sentido tengo que reconocer que los aportes que nos entregó el Consejo Provincial y el municipio de Quito, encabezado por mi general Paco Moncayo, le benefició mucho al Aucas, con los aportes de estos dos gobiernos seccionales. Pudimos hacer muchas obras para que la situación del club sea completamente diferente. Antes, por ejemplo, el estadio era un desastre, se veía desde afuera las columnas, estaba el esqueleto ahí. El esqueleto, esa es la palabra, estaba el esqueleto. Entonces con Paco Moncayo logramos la construcción de la fachada del estadio, del Consejo Provincial, a través de un consejero que también era periodista deportivo, Osvaldo Rodríguez Col. Logramos la pavimentación de las calles aledañas al estadio, e inclusive con gente un poco extraña al club, como es el caso de Jaime Nebot. Logramos un aporte del Congreso Nacional para la implementación de varias filas de gradas en el estadio, para la construcción de baterías sanitarias, etcétera. Es decir que los aportes que hemos conseguido son a través del poder político. ¿Cómo está la política ahora? Estamos en un mes electoral. ¿Cómo le ve usted a Quito, a ese Quito de antaño en relación al Quito actual de este año ya 2023, y donde aparentemente no existen mayores opciones de dónde elegir a quien nos represente en el Cabildo? Bueno, en ese sentido he coincidido yo con un pensamiento de beneficio para la gente. He oído al señor Andrés Páez, que tiene una intención similar a la que yo tengo de beneficiar especialmente a los jubilados. La historia de muchos de los jubilados es triste, porque una vez que se jubilan, en muchos casos los propios parientes del jubilado se hacen firmar un convenio para cobrar la pensión que les entrega el Seguro Social. Y una vez que logran el poder, reciben las pensiones y a los viejitos no les dan nada. Y muchos de ellos, como dice Andrés, están durmiendo en los portales. Entonces, una idea que tenemos, y tenemos un proyecto ya realizado, con estudios, con diseños, con planos y todo, para la creación de un gran servicio para la gente, especialmente para los jubilados, que se llama la Ciudad de Encuentro. Por si acaso, Ciudad de Encuentro pusimos como del 2015 para acá son... Antes de que ahora se diga el país del encuentro.
hasta el punto de que estamos por demandar porque utilizaron el nombre que nosotros... Cuando dice tenemos, ¿quiénes son tenemos? Tenemos, doctor, me refiero a varios compañeros que fuimos directivos en la Asociación Nacional de Jubilados, ex trabajadores del IES. Con ellos trabajamos en este proyecto que incluye un gran hospital y un centro de viviendas para los jubilados, es decir, están contemplados unos miles de cuartos, de habitaciones para los viejitos jubilados, de manera que tengan ahí la habitación, tengan atención médica, atención psicológica, que puedan tener algún tipo de diversión. Lúdico, claro. Y sin que tengan que aportar nada más que la pensión que reciben del propio seguro. Es decir, que en lugar de que vayan los parientes, cobren la pensión y no les den nada a los viejitos, que esa pensión pase a esta organización para asegurarles todos estos beneficios: vivienda, alimentación, atención médica, psicológica, rehabilitación, todo lo que requiere la gente, porque cuando van pasando los años, mientras más años tiene una persona, tiene más necesidades de atención de todo tipo. Entonces usted ya tiene decidido su voto, entonces, doctor. Eso he conversado con Andrés y él está dispuesto a hacer esa construcción, que se realizaría en una hacienda que está en Tumbaco, que se llama la Hacienda Cochabamba, que estuvo invadida y que nosotros, los de la Asociación de Jubilados, especialmente a través de un compañero Carrillo y del doctor Gonzalo Herrera, se recuperó. ¿Estuvo invadida por quién? ¿Por esta gente de las invasiones? Por los traficantes, por los traficantes de tierras. Entonces eso está recuperado y ahí se piensa construir. Entonces se podría construir el municipio firmando un convenio con el IES, porque esto es de beneficio social amplio. Bueno, doctor, y antes de irnos despidiendo del programa, y ya nos ha hablado usted de este tema de que encuentra, digamos, similitud todos sus planes referentes a este hospital para los jubilados, todo con el programa y el proyecto del doctor Andrés Páez. Cuéntenos un poco, además, ¿cómo le ve usted a la ciudad? ¿Está una ciudad deteriorada? ¿Es una ciudad donde no se puede vivir, donde el tráfico es infernal, donde está lleno de basura, de grafitis, la gente se orina en los parques? Y yo le digo lo que veo y seguramente usted ve lo mismo, doctor, y además puede hacer una comparación en el tiempo de que siempre fue así Quito. Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante referirse al pasado, y algunas personas como yo, que ya tenemos bastantes años, hemos tenido la oportunidad de ver a Quito encabezada desde el municipio por gente muy inteligente, con gente muy entregada a trabajar por el progreso de Quito. Yo he tenido el privilegio de ver cómo era Quito en los tiempos de Carlos Andrade Marín, por ejemplo, en el tiempo de Julio Moreno Espinosa, en el tiempo de los últimos alcaldes, Sixto Durán, Álvaro Pérez. Entonces, a uno le llama la atención que en la actualidad la ciudad siga funcionando medio automáticamente, sin una buena intervención de quienes dirigen la ciudad, del Consejo Municipal y del alcalde. Hemos elegido mal. No sé si mal o si bien, yo creo que mal porque los hechos así lo demuestran, pero definitivamente Quito está, podríamos decir, abandonado a su suerte, porque inclusive no solamente es el hecho del tráfico, que es lo más notorio, sino que hay una serie de inconvenientes. Fíjese usted se va por la parte sur de la ciudad y usted se pierde, porque no hay nombres de las calles. Es decir, es un problema la falta. Básico, no hay el nombre de la calle. Es decir, adolece de falta de nomenclaturización de la ciudad, cuando eso es básico. Eso incide muchísimo en aspectos de orientación, de comercio, de todo. Usted vaya por cualquier parte de la ciudad y está llena de grafiti.
No hay autoridad que tome a su cargo e impida esa lacra de la ciudad. Es terrible y hay gente pobre que hace esfuerzo para pintar su casita para que esté con buena presentación. No pasan unos días y ya está llena de garabatos. ¿Cómo va a ser posible que no haya autoridad que se preocupe de eso? Y no se diga de la basura por todos lados, por la presencia de daños en las aceras, en los bordillos, no se diga las calles, la gran mayoría llena de baches, la contaminación de la ciudad. Esta es una ciudad que tiene partículas de plomo flotando en el aire, con el monóxido de carbono que nos afecta a todos. Y esto incide en el deterioro a futuro de la mente de la gente. Entonces, es claramente evidente que hay un sinfín de inconvenientes en la ciudad, y eso se solucionará cuando haya un alcalde que ejerza su autoridad, no solamente con firmeza, sino también con conocimiento, porque no es dable que llegue al municipio alguien que, porque es simpático con un buen sector de la población, llega a hacer sus negocios, además a hacer negociados y no se preocupen absolutamente de nada. Por lo tanto, hay que llamar a la reflexión a la gente para que escoja al mejor candidato, ¿no? Y a los concejales, además. Y a los concejales. Vea, en este tiempo de esta administración, yo he mandado fotografías porque paso por diferentes sitios y encuentro anormalidades. Por ejemplo, en el paso a desnivel, en la América, entre en unos espacios que quedan, Naciones Unidas, América, o en la Y, cerca del Colegio San Gabriel, allá, y Mariana de Jesús, de entre las aberturas que quedan entre los bloques, están surgiendo árboles de maleza. Claro, y no hay nadie que se preocupe de eso. Eso es una muestra de la falta de dedicación de los concejales. Yo he dicho que, para mi propio consumo, que da la impresión de que los concejales no transitan por Quito. Debajo, en el paso a desnivel, en la Y, todos los días que llueve está inundado eso. Y esto viene ya desde los tiempos de Barrera. Y nadie se preocupa. Anteayer recibo la llamada de una señora para que le atienda porque se cae en una alcantarilla. Estaba leyendo un documento y no me doy cuenta que ha habido una alcantarilla sin tapa. Va y se cae dentro de la alcantarilla. Le he puesto un mensaje al concejal. Repongan las alcantarillas, pero ya no hagan de hierro, hagan de plástico. Para que no se roben, ¿no? Claro, porque se roban para fundirlas precisamente. Por eso, pero entonces hay que buscar una solución, y usted sabe que de plástico ahora se hace hasta estructuras para sostener los edificios. De concreto, hay varias alternativas a lo que son las. Entonces, eso da muestras de que hay un descuido total de los concejales. Creo que hay 20 además concejales. 21. En su momento habían 6 o 7 y con eso era suficiente en el Consejo Metropolitano. Y justamente ese es un conflicto, que cuando hay mucha gente, las responsabilidades se diluyen. Cuando hay una persona que toma a cargo las decisiones con un pequeño número de contribuyentes, la situación es diferente, pero en todo caso, de la experiencia que yo tengo de haber pasado por el Consejo Provincial, tanto en el municipio como en el Consejo Provincial, las obras y todo lo que se hace es de acuerdo con la decisión del alcalde o del prefecto. Los concejales están destinados a fiscalizar lo que el alcalde haga u otras autoridades, pero en este caso no se ve que no hay ni fiscalización ni interés por solucionar los problemas gravísimos. Que acaban de decretar el Día Nacional del Bizcocho, el manjar. Eso demuestra que son muy ricos, pero por supuesto, eso demuestra la pobreza de mentalidad de la gente, ¿no? Porque imagínese, si
Da risa y al mismo tiempo indignación. Si declara usted el Día Nacional del Bizcocho, también hay que declarar el día del queso de hoja, del tamal lojano, del ceviche, de las ayuyas, por Dios santo, qué tipo de hay un código proyectos. del trabajo desde el año 40 que no se lo renueva, no se lo regresa no se lo pasa a la modernidad. No se da oportunidad a la gente. Vea, cuando yo estuve haciendo mi posgrado, por ahí un compañero me dijo, ¿no quieres trabajar unas horitas los domingos? Claro, pues cómo no voy a querer. Pero aquí, si a X persona le proponen que vaya a trabajar en X actividad 2 o 3 horas en el día, no puede ir porque la ley no le permite. Entonces, estamos en una situación en que la gente no piensa en el beneficio del país, sino en manejos políticos inadecuados. Así es, en el manejo propio, agenda propia, que es con la que llegan. Y usted dijo, a veces los alcaldes, los prefectos dicen, es que no me dejan trabajar los concejales, no me dejan trabajar los consejeros. Claro, pero sí la bancada tal no permite, fíjese, la bancada no permite la aprobación de proyectos de ley que beneficiarían a la población. En este sentido, aprueban una ley, una resolución que será del Día del Bizcocho, y el proyecto de ley de protección para el paciente epiléptico está en la Asamblea más de 3 años. Ley de uso progresivo de la fuerza, hay un montón de la leyes. Seguridad, pues por supuesto. Lo primero que debería la Asamblea es aprobar las leyes para que podamos combatir la inseguridad, porque eso cada día es peor, cada día la gente está con más temor hasta de salir a la tienda de la esquina. Por supuesto. La gente para ir a la tienda tiene que ir en auto, porque si camina 1 o 2 cuadras es motivo de asalto. Así es, y si pide a domicilio, el de la moto llega y le asalta a domicilio también. Sí, ya no está seguro ni dentro de la casa. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias y felicitaciones por su trayectoria política, su trayectoria médica, su trayectoria deportiva y dentro de lo que es la dirigencia. Muy gentil por haber estado aquí. Muchas gracias, muy amable. Amigos, el doctor Ramiro Montenegro López, como ya lo dijimos, médico, neurólogo, dirigente de Sociedad Deportiva Aucas, ex consejero del gobierno provincial de Pichincha, Consejo Provincial, así se llamaba antes, ahora son gobiernos provinciales porque son GATS, ha estado presente el día de hoy, hablándonos de su vida, de su trayectoria, de la medicina rural, de lo que es Sociedad Deportiva Aucas, del tema político y de lo que está sucediendo en la actualidad. Que pasen bien, amigos, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.